Hola colega, buenas noches, gracias por estar ahí, ya se está conectando la gente. Espero que estén pasando bien. Los viernes transmitimos un poco temprano porque entiendo que la gente quiere salir a divertirse, me dejo entender. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver hoy día unos temitas. Hoy día puse ahí de qué vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de materialidad. Es un tema bastante interesante. Así que vamos a conversar sobre eso, ¿de acuerdo? Pero déjeme contestar con una colega que está en una consulta. Así es, colega, así es. Una colega, bueno, a propósito, ya mientras la gente se va uniendo, les comento algo. Una colega me pregunta cómo debe calificar el flujo de efectivo en una compra de acciones, ¿no? Primero la compra de las acciones y segundo el dividendo que se recibe de esa compra de acciones, ¿no? Bueno, ella en realidad su consulta fue la siguiente, ¿no? Dijo, voy a calificarla como actividad de inversión. ¿Estás de acuerdo? Me dice. Y yo le digo, no estoy de acuerdo. Es operación, me dijo. No, pero ¿por qué? A ver, bueno, antes de eso le pregunté a qué se dedicaba la empresa, ¿no? Y me comentaba que la empresa es una empresa industrial, ¿de acuerdo? Y que según la lectura que había hecho esta colega de la norma NIC 7, pues que la compra de inversiones en acciones es flujo de efectivo, de actividad de inversión. Y yo no creo que sea así, porque el principio general de una actividad de inversión es que va a modificar la estructura del activo no corriente. Y si no modifica la estructura del activo no corriente, difícilmente creo que sea una actividad de inversión. Así que yo me inclinaba por que sea una actividad de operación. Entonces le digo eso y me dice, no, mira, que yo creo que es inversión. Entonces, repasando un poco la norma, porque claro, uno no se acuerda de las normas totalmente, hay que recurrir a leerlas. Hay un párrafo ahí bien interesante que dice que sí, que la compra de acciones es actividad de inversión, pero también la norma dice siempre que no se compre con fines de intermediación, es decir, que tú no lo compraste para venderlo. Para que sea actividad de inversión usted tiene que comprar acciones de una empresa y mantenerlas mediante una vinculación un poco más importante. Por ejemplo, puede ser una asociada, puede ser una subsidiaria, puede ser un negocio conjunto. En ese caso sí, actividad de inversión, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver el tema de hoy día. Vamos a ver un ratito. Acá he tomado unas notas para no estar divagando y para centrarnos en el tema que nos corresponde hoy día, que el tema de hoy día es materialidad. A propósito, pensé en ese tema porque hoy día hicimos un curso respecto de la norma NIF 16. Esa norma NIF 16 va a reemplazar a la NIF 17 y va a normar todo lo que es los arrendamientos, ¿verdad? Y ya de arranque la norma contable nos dice lo siguiente, que se aplica a contratos de activos importantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es importante? Ahí está el tema de la materialidad, otra vez, ¿verdad? Y lamentablemente, pues no hay mucho desarrollo sobre materialidad en las normas contables, lamentablemente no lo hay. Así que lo que yo voy a comentar aquí es un poco de la experiencia que tengo, explicarles cómo hemos aplicado la materialidad en algunos casos, bueno, desde el punto de vista de la auditoría, y que también puede llevarse al mundo de la contabilidad, ¿no? Porque la materialidad no es exclusiva de los auditores, eso por favor que quede claro. La materialidad nos involucra tanto a auditores como a contadores, y creo que los contadores deberíamos usarlo mucho más, o sea, el contador que hace pues la contabilidad de una empresa, ¿no? Hola Carmen desde Colombia, saludos a Colombia Carmen, gracias por vernos. Entonces, hablemos de materialidad. Aquí tengo un listado de cosas que quería comentarles. A ver, vamos a ver. Es como una especie de guión, ¿no? Una especie de guión. Bien, miren, primero arranquemos con el concepto que está en el marco conceptual. Dice, una información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada pudiera influir en las decisiones que los usuarios adoptan a partir de la información financiera de una entidad que informa. En otras palabras, materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia específico de la entidad basado en la naturaleza o magnitud o ambas de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una entidad individual. Uno lee estas cosas y como que te quedas en el aire, ¿no? Como que no me dijo nada. Y luego vas a la NIC 1 y hay una definición similar a esta, y lo que no tenemos es ¿y cómo se aplica esto en la práctica, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto que funcione?
Inclusive el IASB publicó un borrador de guía de materialidad y yo me emocioné mucho cuando cuando me enteré pues que el IASB iba a sacar un borrador de guía de materialidad, pero uno lee ese borrador y queda en la más absoluta incertidumbre, más incertidumbre total, porque yo pensé que iban a poner escenarios en caso de una empresa que recién se esté conformando, escenarios en el caso de una empresa tenga pérdidas, en el caso de una empresa que ya esté en un mercado maduro, que nos diga pues cómo calcular materialidades, pero la verdad no hice nada ese guía de materialidad, lo acabo de leer y he quedado completamente, bueno, me quitaron la ilusión, pensé que ahí iba a haber cosas, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es materialidad? Para explicarlo en términos sencillos, la materialidad, imagínense que una empresa comete un error en sus estados financieros y presenta la información financiera al banco para solicitar un crédito. El banco mira el estado financiero y dice, sí, te doy el crédito. Luego, la empresa descubre que cometió un error, corrige el estado financiero y le dice al banco, me he equivocado, estos sí son mis estados financieros reales porque hay un pequeño error que cometí. Se lo entrega al banco. El banco vuelve a leer ese estado financiero y concluye de que no debe darle el préstamo. Si eso sucede, si esa corrección de error hace que la decisión cambie, ese error fue material, ese error fue importante. ¿Qué les parece? Eso es material, ¿de acuerdo? Hace que las decisiones de los usuarios cambien, ¿de acuerdo? Porque el error es material. Entonces, usted se va a un centro, vamos a ponerlo en términos prácticos de la vida diaria, usted se va a un centro comercial, ¿de acuerdo? Usted se va a un centro comercial y le queda el vuelto de 10 centavitos, ¿de acuerdo? 10 centavitos de sol. Y la señorita que está atendiendo ahí en la tienda comercial le dice, señor, ¿no quiere donar los 10 centavitos a los niños de la Niquem? Y usted dice, bueno, 10 centavitos, lo dono con todo gusto. Y los dona. Pero al día siguiente le quedan ya no 10 centavitos, sino 50 centavitos. Y usted dice con un poquito de esfuerzo, bueno, que se lo queden los niños de la Niquem. Pero al día siguiente le queda devuelto 10 soles. Ahí lo piensa más, ¿verdad? Porque ya el asunto se torna material, ¿verdad? Pero si usted tuviera la billetera de Bill Gates, tampoco sería material. 10 soles, ni 100 soles, ni 1000 soles. Entonces, ¿de qué depende la materialidad de una empresa? Pues depende exactamente del bolsillo de la empresa. Depende de sus utilidades, depende de sus ventas, depende de su patrimonio, depende del nivel de activos, depende de todos los estados financieros bajo los cuales uno comienza a tomar decisiones. ¿De acuerdo? Saludos, Luis Sánchez. Gracias por verte, mi amigo. Ya estaremos conversando a tu regreso. Yo me acuerdo, les cuento una experiencia. Yo trabajaba en una empresa minera y una vez me mandaron a una comisión así de alto nivel. Nos comisionaron a varias personas de la empresa para que evaluemos qué ERP comprar. O sea, en esta empresa minera donde yo trabajaba quería comprar un ERP y la gerencia decía, ¿y cuál compramos? Hay un SAP, hay un GD Edward, hay un PeopleSoft, no sé qué comprar, decía, ¿no? Así que formó Álvaro Fonseca, gracias por tus saludos, colega. Entonces, ¿qué pasó? Que nos mandaron de comisión a otras empresas mineras de similar tamaño que la nuestra. ¿Y para qué? Para averiguar qué software comprar, porque estas empresas justamente una tenía un una tenía un SAP, otra tenía un PeopleSoft y otra tenía un GD Edward. Entonces nos mandaron a investigar, a reunirnos con nuestros pares de esas empresas mineras para saber cómo les estaba yendo y finalmente nosotros tomar una decisión. Y conversando con algunas empresas mineras, por ejemplo, me acuerdo una vez conversé con el jefe de provisiones, había un área que se encargaba de reconocer los pasivos en una de las empresas. Y ellos me contaron algo interesante. Me dijeron que una factura, ¿verdad? Que una factura, para que sea reconocida, para que sea registrada íntegramente quiere decir el gasto, el IGB, la cuenta por pagar, para que sea registrada íntegramente, su IGB, y para los amigos que no son peruanos, les comento que acá en el Perú al IVA les decimos IGB, ¿de acuerdo? Hola Anita B, hola Freddy, he tenido observaciones en una auditoría externa y varían mis estados financieros. Bueno, ahí lo conversamos, Anita, mándame un mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, saludos Eduardo Pollera, gracias por vernos, amigo. Entonces, el tema de la materialidad. Este señor que registraba los pasivos tenía la orden de que si una factura
de compras, de gastos, tenía un IVA, o sea, un IGB en el Perú, menor a 5 soles, esta factura no se registraba. Simplemente se pagaba y se registraba como un gasto total. La idea era, o sea, esa factura que tenía un IVA menor a 5 soles, se acumulaba con varias facturas del mismo tamaño o menor tamaño, y en todas esas facturas se juntaba y se hacía un solo registro contable por todas esas facturas, como gasto y como cuenta por pagar, y se acabó el asunto. ¿Qué les parece? Eso es actuar con materialidad. Una empresa que vende millones, que gasta millones, pues no se va a concentrar en facturitas de 5 soles, con un IVA de 5 soles, ¿no? O sea, no tiene sentido. Me quedó muy claro cómo estaban aplicando ellos el principio de la materialidad para asuntos contables, ¿eh? Y no eran los auditores, eran los contadores los que estaban aplicando criterios de materialidad, claro, con aprobación de la gerencia, con la aprobación del directorio, ¿no? Eso sí, o sea, que estaba muy bien aplicado. ¿Usted no le ha pasado acaso pues, que está cerrando la contabilidad y tiene al pobre asistente contable registrando, por ejemplo, tickets de peaje? Y a veces no es material. Claro está que no es igual un ticket de peaje en una empresa que tiene carros para la gerencia y los autos de la gerencia pagan su peaje. No es igual eso a una empresa de transportes, ¿no? El mes pasado auditamos una empresa de transportes y en peajes nada más tenía 3 millones de soles en peaje. Imagínate, ahí sí el asunto era material, hay que registrarlo. Sin embargo, pues con este tema de los peajes electrónicos cada vez va a ser más sencillo registrar estas operaciones. Bien, yo recuerdo que hace unos 4 años estábamos asesorando a una empresa del sector financiero, era una entidad financiera. Esta entidad financiera estaba cerrando sus estados financieros en el año 2000, ha sido 2013 más o menos, digamos que cerraba el 2013. Y aquí las entidades financieras en el Perú tienen que entregar información financiera en enero. Las primeras 2 semanas de enero ya tienen que colgar información financiera en el portal de la SBS, ¿no? O sea, miren, el plazo de cierre contable que tienen es muy pequeño. Entonces colgaron la información financiera y después de colgar la información financiera se dieron cuenta de que habían cometido un error del año 2013. Cerraron el 2013 y ya estábamos en el 2014. Y se dieron cuenta pues en enero del 2014 que habían cometido un error en el estado financiero 2013, ¿de acuerdo? ¿Qué habría que hacer? Corregir el error y volver a presentar información financiera y decirle a la SBS me he equivocado. La SBS te multa, ¿no? Entonces no es tan fácil hacer eso. Entonces ante ello me contactaron, me dijeron, Freddy, ¿qué hacemos? ¿Qué me recomiendas? Bueno, yo le dije, vale, veamos algo. ¿Cuánto es tu utilidad del año 2013? La utilidad bordeaba los 60 millones de soles, es decir, aproximadamente 20 millones de dólares para los que no son peruanos. Ok, la siguiente pregunta era, ¿y cuál es el importe de tu error? 300.000 soles, o sea, 100.000 dólares. Imagínense, el estado de resultado del año 2013 tenía una utilidad de 20 millones de dólares. Y el error que descubrieron fue un error de 100.000 dólares en el año pasado. Obviamente el estado financiero está con un error, pero la pregunta es, ¿ese error te distorsiona el estado financiero? ¿Dirías que esa utilidad del año 2013 está mal determinada? ¿Dirías que altera las decisiones de los usuarios de los estados financieros? Obviamente que no. Miren, dividan 100.000 dólares entre 20 millones de dólares. No es nada, ¿de acuerdo? No es material. Es los 10 centavitos que tú le entregas a la cajera en el supermercado y le dices quédate con el vuelto. O sea, no es material. Entonces yo le dije, mira, mi consejo es, no hagas nada. Esos 300.000 ponlo en el año 2014, es decir, al año siguiente, porque el asunto no revestía mayor materialidad. Ok, la colega que estaba haciendo la consulta me dijo, Freddy, de acuerdo, gracias por tu consejo, pero necesito que eso esté puesto en un documento y firmado por ti. Y yo le dije, eso tiene precio. Obviamente, ¿no? Hicimos las negociaciones, ok. Entonces tenía que hacer un documento firmado como consultor externo de que estaban bien lo que estaban haciendo ellos, que iban a corregir ese error, pero no con efecto retroactivo, sino con efecto prospectivo. Es decir, el error del año 2013, meterlo en el 2014. Acepté el trabajito y comencé a redactar un documento porque ellos querían cubrirse las espaldas si es que eso era detectado ese año, en el año siguiente por los auditores, ¿no? Entonces hicieron cuidarse las espaldas. Entonces accedí a hacer el trabajo.
Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, bueno, hice un análisis cuantitativo, ¿no?, de la utilidad del año 2013, el error determinado, cómo se debe registrar ese pequeño error, ¿no?, con efecto en el año siguiente, que no debería aplicar la NIC 8 con efecto retroactivo, porque no es material, porque el error no afecta significativamente las decisiones de los usuarios, y puse ahí la definición de materialidad y todo. Pero me di cuenta que el argumento que yo estaba escribiendo tenía poca base doctrinaria, porque si ustedes revisan las NIF, revisan el marco conceptual, saludos Johan Valencia, amigo, hasta allá, saludos hasta Bogotá, a la nevera. Entonces, si ustedes revisan, solamente hay un párrafo en el marco conceptual que habla de materialidad y otro párrafo más pequeño todavía que habla de materialidad en la NIC 1. Entonces, mayor referencia no hay. Entonces, cuando no tienes referencias a quién vas a ir corriendo a pedir la información, pues al Google, ¿verdad? Al Google. Entonces uno entra al Google y comienza a buscar materialidad. En inglés también materiality, y va a buscar referencias bibliográficas, técnicas. Y fue ahí que me encontré con un PowerPoint que establecía criterios de materialidad a partir de una encuesta que se había realizado en Europa, y que principalmente la materialidad utilizada en Europa era el 10% de la utilidad como nivel tolerable de materialidad. Esto, ojo, a nivel de auditores, materialidad. Es decir, si un auditor veía un estado financiero cuya utilidad era de $100.000, pues ¿hasta cuánto error aceptaba no corregir el estado financiero sin modificar la opinión? Pues 10% o $10.000, ¿no? Ya si habían errores por encima de $10.000 de manera acumulada, ya había que calificar el dictamen, ¿no? Esa era la forma de usar esta materialidad. Bueno, esta era la más utilizada, el 10% de la utilidad del periodo. La segunda más utilizada era el 15%, algunos decían 15%, era la segunda más utilizada. Otra más utilizada era el 10% de los activos totales, también había esa materialidad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo ya tenía por lo menos un PowerPoint que poner ahí, porque el PowerPoint hacía referencia a un profesor norteamericano, Jim Chong, con un estudio de materialidad que data del año 90, más o menos. Pero cuando uno copia información que no es tuya, pues lo que tienes que hacer es referenciar la fuente, ¿no? Eso es lo primero que te enseñan. A ti te enseñan en tu casa a no robar. Y no robar no significa solamente no robar bienes que no son tuyos. Si las ideas no son tuyas, si los escritos no son tuyos, y lo pones diciendo que es tuyo, o simplemente silencias sin poner nada, estás robando. Eso a mí me molesta mucho, porque acá hay un montón de rateros en la internet que cuelgan cosas, no referencian, y todo pasa como si fuera su creación, ¿no? Bueno, ya, no me voy a molestar por eso. No en este momento. Entonces había acá el señor Jim Chong, que estaba en el PowerPoint, pero ¿cuál iba a ser mi referencia académica en este documento que estaba preparándole para mi cliente? Que iba a poner que tomado de www.rincondelvago.com. No, pues así no iba a poner una referencia académica. Pero sí tenía el nombre del profesor Jim Chong. Así que comencé a googlear Jim Chong, y después de mucha búsqueda encontré al tal profesor Jim Chong. Este es un profesor que es un maestro de maestros, enseña en una universidad, enseña en varias universidades en Estados Unidos, actualmente enseña en Prairie View A&M University, eso está en Texas, y acá inclusive tengo su correo de profesor. ¿Y por qué? Porque me bajé el sílabus del curso que él dicta, entonces pinté el correo. Entonces lo que hice fue enviarle un correo preguntando por sus estudios sobre materialidad, y él amablemente me los envió. Me envió 3 estudios de materialidad. Su estudio son 3 papers, ¿no? Auditors and Materiality del año 92. ¿Qué más? El modelo de riesgo de auditoría y la materialidad, una perspectiva desde la administración financiera, también es del año 96. Y una actualización del año 2015, que es la que también él me envió, como que se llama una revisión de la evolución de las definiciones de materialidad. Está muy interesante estos artículos que me envía este maestro. Este señor es CPA, MBA, PhD, tiene toda la abecedario en su currículum, así que es un maestro de maestros y es Senior Lecturer. Senior Lecturer es como profesor senior, no es un profesor ya de avanzada.
Y bueno, aquí lo estuve leyendo y está muy interesante sus escritos. Por ejemplo, él dice lo siguiente, ¿no? Que él se anima a establecer un criterio de materialidad en los siguientes rangos, ¿no? Por ejemplo, entre el 5 al 10% de la utilidad neta debe ser material, dice este profesor, después de todos los análisis bueno, el artículo este que me envió es de 18 páginas, es un paper de investigación, es bastante extenso, e inclusive el profesor analiza las definiciones de materialidad de varias partes del mundo, analiza las definiciones de materialidad de Inglaterra, las definiciones de materialidad de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica. O sea, analiza conceptos de materialidad de varios cuerpos normativos contables, ¿no? De Estados Unidos también. Y luego de hacer ese análisis, este profesor pues, propone unos criterios de materialidad que son los siguientes. Dice, podríamos elegir entre el 5 al 10% de la utilidad neta, eso dice. Después dice, del 2 al 5% del turnover. ¿Qué es turnover? Es el monto de las transacciones que se han dado durante todo el año. Miren a dónde llega la materialidad. No es un ratio, no es una cifra del estado financiero, es del monto de las transacciones, el total del año, 2 a 5%. Y el último rango que da y nos recomienda es del 1 al 2% del total de activos. ¿Qué les parece? Es una bastante interesante la forma en que este señor pone los temas de materialidad. Así que les recomiendo seguir a este profesor. Bueno, búsquenlo en internet. Ahora, en las NIF, ¿hay materialidad o no hay materialidad en las NIF? Ya no hablando de marco conceptual, sino en las NIF propiamente dichas. ¿Habrá materialidad o no? Yo creo que sí. Miren, voy a comentarles algunas cosas de materialidad que están en las NIF. Pensando en las NIF, uno dice lo siguiente, a ver. NIF 39, ¿nos habla de materialidad la NIF 39? No nos habla de materialidad, pero, digamos, no de manera directa, pero sí de manera oculta, de manera velada, ¿no? A mi amigo Damiro León, gracias por vernos, Damiro, un saludo a la distancia. La NIF 39 dice lo siguiente, imagínate la siguiente situación. Usted en su empresa tiene un préstamo por pagar, ¿de acuerdo? Préstamo por pagar, muy bien. Tiene sus cuotas de pago, faltan todavía pagar, digamos, 24 cuotas, ¿de acuerdo? Y de pronto se aparece el gerente financiero en su oficina y le dice, mira amigo contador, he refinanciado la deuda, ya no vamos a pagar 24 cuotas que faltan, sino vamos a pagar 30 cuotas. O sea, he reestructurado el calendario de pagos en fechas e importes. Aquí está el nuevo contrato, te dice. ¿Qué hacemos? Pues leemos la NIF 39 y dice lo siguiente, que los cambios en las condiciones contractuales, de acuerdo, de un contrato, podrían calificar para darle de baja al pasivo financiero anterior y reconocer el nuevo pasivo, el que has contratado nuevamente, el que has modificado, y cualquier efecto de diferencia que haya entre lo que registras y lo que das de baja, reconocerlo en el estado de resultados. Esto aplica a baja de pasivo financiero, lean la NIF 39 y la NIF 32 sobre eso. ¿Y cuándo voy a hacer, cuándo la modificación produce la baja del antiguo pasivo financiero y reconozco el nuevo pasivo financiero? La norma dice cuando el cambio que tú has hecho a las condiciones de pago es sustancial, es importante, así lo dice. Ahora, ¿y qué cosa es importante? Bueno, para eso vamos a las guías de aplicación de esta norma y nos dice lo siguiente. Saludos, Carlos Choque. Nos dice que si el valor presente de las cuotas pendientes de pago del antiguo contrato y el valor presente de las cuotas que vas a pagar ahora en adelante con el nuevo contrato difieren de un importe mayor al 10%, ese cambio es sustancial y debes contabilizar la baja del pasivo financiero, reconocer el nuevo pasivo financiero y, como el nuevo pasivo financiero va a ser mayor, ponerlo en gastos. Así te dice. Entonces, miren, la NIF 39 no te habla de materialidad, pero sí te dice 10% de cambio en los flujos contractuales entre un pasivo y el otro. Otra norma que nos habla del 10% es la norma NIF 8, segmentos operativos. Vamos a aplicarlo con un casito práctico. Imagínense Coca-Cola. Coca-Cola vende a nivel mundial, es un proveedor mundial de gaseosas. Ellos cotizan en la bolsa, entonces ellos tienen que aplicar NIF 8, porque la NIF 8 es aplicable para las empresas que cotizan en la bolsa de valores, de manera obligatoria. Quien no está en la bolsa podría utilizarla, pero obligatoriamente las que están en la bolsa. ¿Qué pide, entre muchas cosas, qué pide la NIF 8? Por ejemplo, pide
que, como este es un vendedor mundial, pide que el estado de resultados que tú presentas, que todos conocemos, sea desagregado por región geográfica, por país. Es decir, pon tu estado de resultados de Estados Unidos, tu estado de resultados de Canadá, tu estado de resultados de Brasil, y así de todos los países en columnas. La suma total de las ventas, los costos de venta, los gastos de venta y todo lo demás tendría que darte pues el estado de resultados total de la empresa. Es decir, desagrega tu estado de resultados en varias columnas en función de la geografía. Eso es lo que te pide la NIF 8, entre varias cosas, ¿sabes? Ahora usted se preguntará que ¿y de todos los países tengo que hacer eso? Mire, ¿cuántas hojas bond vas a necesitar para imprimir un estado financiero de Coca-Cola si usted pone todos los países del mundo? Pues no es así. La NIF 8 tiene umbrales de reconocimiento, o sea, tiene límites a la información que voy a poner ahí. ¿Qué dice? Dice, en este caso específico de Coca-Cola, dice, para que un país se gane el derecho de tener su columna propia en este reporte financiero, ¿no?, partido por cada país, para que un país se gane el derecho de tener su columna propia, pues por lo menos sus ventas deben ser el 10% del total de las ventas de la empresa. Del total de las ventas totales. Si el total de las ventas totales le multiplico por 10% y un país en especial tiene más del 10% de esa venta, se ganó su puesto ahí, tiene su columna propia. ¿De acuerdo? Oiga, y aquellos que no tienen más del 10%, tienen 5, 1, 2, ¿usted cree dónde está Perú? ¿No? Y los que son menos del 10%, ¿qué dice la norma? Pues haz una columna que se llame otros. Entonces usted ve, en primer lugar, Estados Unidos, Brasil, Canadá, China también tiene su propia columna. ¿Dónde cree que usted que va a estar Perú? Las ventas de Perú en otros. ¿De acuerdo? Entonces, también de manera velada, la norma NIF 8 nos dice que 10% es material. ¿Qué le parece? Miren las normas hablando de materialidad. Ahora la NIF 16 dice que se excluyen de los contratos de... Si usted tiene contratos de arrendamiento, pues a todos les aplicaremos la NIF 16, no a todos. Hay que excluir, dice la NIF 16, a los activos de bajo valor. A los activos de bajo valor. Y ahora, ¿y qué es un activo de bajo valor? Se preguntará. Bueno, hay un párrafo B8 de la norma NIF 16 que dice ejemplos de activos de bajo valor: tablets, laptops, mobiliario, teléfonos. Esos son activos de bajo valor. Si usted tiene contratos de arrendamiento de esos activos, nada le aplica el NIF 16. ¿De acuerdo? Se acabó el asunto. No trabaje más de la cuenta. Puede salga temprano de su casa, vaya con su familia, ¿no? Por eso me da risa que en varias adopciones de NIF nosotros hemos ido a hacer auditorías a clientes donde la adopción de NIF, pues, obviamente la tuvo que hacer otra empresa, ¿no? Y lo que nos da gracia es que han tasado, pues, han revaluado, han puesto valor razonable hasta el ventilador del contador, ¿no? Eso no es posible, no es material. Usted también cuando aplique NIC 16, ya no NIF 16, cuando aplique NIC 16 de activo fijo, ¿en qué activos fijos usted va a gastar su esfuerzo, su talento, su tiempo? ¿En qué? Pues en el terreno, en la edificación, en la maquinaria. Ok, meta los vehículos. ¿Algo más? Lo demás no es material, se lo aseguro. Dele criterios tributarios, no se complique con la nacional y va a ver que sus estados financieros no se van a distorsionar porque no es material. ¿De acuerdo? Un tema adicional, la NIF 15 también nos habla de materialidad de manera velada, o sea, no de manera directa, pero de manera indirecta nos habla. Mire lo que nos dice la NIF 15. Si usted vende un producto, ¿de acuerdo? Y el plazo de pago es menor a 12 meses, te dice, no hagas ningún cálculo de valor presente. Contabilízalo así a valor nominal. Pero si el plazo de pago es mayor a 12 meses, sí tráelo a valor presente. ¿Qué nos está diciendo la norma NIF 15 en ese caso? Nos está diciendo, mira, el interés que tú puedes calcular, ¿ya?, en una venta con plazo menor a 12 meses no te afecta materialmente los estados financieros. Eso es lo que nos está diciendo la NIF 15. Ahora la NIF 15 lo precisa. ¿Saben qué? La NIF 18 no lo decía. En ningún lado decía esto de que el valor presente, sí hablaba de valor presente, pero solamente cuando el pago se difiere en el tiempo, pero no establecía en qué tiempo. La NIF 15 sí lo dice claramente, dice, si el plazo de pago es menor a 12 meses, no aplique criterios de valor presente. Así lo decía. Bueno, ya está. Eso no lo decía la NIF 18. Sin embargo,
la NIF para pymes sí lo dice. La NIF para pymes dice no aplique criterios de valor presente si es que los activos y pasivos tienen un plazo de duración menor a 12 meses, ¿de acuerdo? Entonces, ya está, colegas. Ustedes como contadores tienen que aplicar criterios de materialidad. No es posible, pues, que un estado financiero no salga porque, no sé, el jardinero de la oficina no entregó su recibo por honorarios de $300. Eso no es material, así que usted puede cerrar estado financiero, ¿de acuerdo? Así que actúe con criterios de materialidad y salga temprano de trabajar, ¿de acuerdo? Yo creo que eso podría ayudarnos bastante. Y nuevamente decirles que la materialidad no es un asunto privativo de los auditores. De que lo usamos mucho, sí, pero también los contadores deberían utilizarlo para reducir su carga laboral, ¿no? A lo que es material, póngale esfuerzo, póngale talento, y a lo que no es material, no se preocupe, regístrelo nada más. Y de pronto le pone criterios tributarios. Como no es material, no va a distorsionar los estados financieros. Bueno, espero que les haya gustado este tema de la materialidad. A mí me gusta muchísimo. Los auditores lo utilizamos a cada rato. Así que usted también determine la materialidad. Usted determine a qué asuntos se va a preocupar y qué asuntos no. Bueno, son 8:30. Supongo que ya se están preparando para salir a disfrutar de este viernes. Yo me iré a estudiar un poco más de NIF porque hay muchas cosas que todavía no entiendo. Saludos contables a todos y que las pase bonito. Buen fin de semana. Chao, chao, chao.